Yo creo que hay que hacerse una pregunta en relación con la música que tiene que ver con cómo es que el arte se hace famoso o se hace costoso. Cómo es que la música permea entre las personas. Por ejemplo, en la actualidad tenemos Spotify, ¿no? Tenemos YouTube Music, Google Music. Son precisamente centros, lugares, plataformas que promueven la música. Pero, ¿cómo es que la música permea antes de Spotify, antes de de Google Play, de YouTube Music? ¿Cómo permeó? ¿Cómo se movió la música? Bueno, hay una nota que me parece muy interesante compartir con todos ustedes. Es de El Cultural, la página. La nota es de Fernando Díaz de Quijano, escrita el 4 de enero del 2021, y ya habla sobre el nuevo libro de este personaje que se llama Ted Gioia, rarísimo el nombre, pero bueno, Ted Gioia, que dice: los esclavos han influido más en la historia de la música que los poderosos. Un ensayo muy interesante. Vamos a ver de qué se trata en lo general este libro, que espero que les deje la espinita. Perdón, y si eres músico, vayas y busques esta información y bueno, compartamos esta teoría, pues esta propuesta en este libro. Vamos a ver, el autor estadounidense publica La música, una historia subversiva, editada por Turner, un relato alternativo que otorga el mérito de las mayores innovaciones musicales a los sectores marginales de la sociedad. Muy interesante. Vamos a ver, él es el autor, Ted Gioia, y la foto es de David Schaefer. Vamos a ver. Dice: 3 años después de explicarnos cómo escuchar música jazz, es uno de sus primeros libros. Él vive en Palo Alto, California, Estados Unidos, en 1957. Ha publicado su trabajo más ambicioso, fruto de décadas de investigación. Este compositor, crítico, historiador, profesor, pianista y productor musical ha escrito un revelador ensayo titulado La música, una historia subversiva, de la editorial Turner, que parte de la tesis de que la historia de la música convencional ha condenado sistemáticamente al olvido de las innovaciones musicales realizadas por la gente común. Y esto es algo que todavía sigue siendo presente. Si usted no tiene manera de estar en las plataformas que tienen que ver como YouTube, como Google Play, como Amazon, etcétera, que promueven la música, usted no existe para el mundo musical. Pero pudiera ser que su música esté proponiendo cosas nuevas y que estos medios, que ya no son tan alcanzables, que aparentemente lo son, pero hay que pagar y hay que dejar que por medio de dinero se promueva su música en estas opciones premium. Bueno, pues lo que va pasando es que su música se queda relegada, se queda guardada. Pero habla más Turner sobre el tema. Vamos a dejarlo que en esta entrevista él nos comente. Dice, han condenado sistemáticamente al olvido las innovaciones musicales realizadas por la gente común, cuando, según este autor, estas casi siempre se producen en los márgenes de la sociedad. Por ejemplo, el fenómeno Chicoche y la crisis, un fenómeno social de los años 80s, 90s, en las cumbias de ese tiempo, que nació básicamente de la expresión del pueblo, de la expresión de lo de abajo. Fue un grupo, fue una propuesta que poco a poco fue ganando su lugar entre la gente y que se hizo un fenómeno. A eso creo que se refiere, claro. Y este libro creo que intenta dar cabida a todo el movimiento musical, ¿sí? Incluso aquel que se considera insano, prohibido, sucio y demás. Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Además, el experto asegura que las tendencias musicales pueden surgir en todas las épocas y en todas las partes del mundo, asociadas a aspectos considerados como vergonzosos, pecaminosos, como lo que es el sexo y la violencia. Como explica el autor en su prólogo, en las 576 páginas de este libro, La música, una historia subversiva, hay sitios tanto para Mozart como para Sid Vicious. Sid Vicious es
un rockero, lo vamos a poner por aquí, a ver, aquí lo vamos a poner, es un rockero, bajista de los Sex Pistols, y bueno, de Mozart ya hemos hablado, o por lo menos tenemos una idea de este músico alemán. Aquí está, Sid Vicious, la foto es de 1977 de Richard Young, y bueno, pues ahí está. Bueno, este personaje, este autor, habla de que la música se debe analizar en todos sentidos, en todos los catálogos, pero a veces los musicólogos se quedan con la música que está, digamos, determinada por ciertos elementos que aparentemente son de catálogo, pero aquellas que se quedan fuera de esos catálogos también están aportando o pueden ser la base de una expresión auténtica, única. Entonces, vamos a continuar. Dice aquí en la parte donde dice Sid Vicious, y para todos los que podamos situar en el medio, por ejemplo, juglares, raperos, pentecostalistas, chamanes, trovadores, cortesanos, vaqueros, bardos homéricos, vendedores callejeros que anuncian su mercancía cantando, y muchos otros representantes de la música que hayan fuera o que se encuentran fuera de una tradición, entre comillas, de la sala de conciertos. Entonces le está observando, no está criticando a la música de conciertos, está diciendo que los aportes vienen de lugares muy diversos y a veces no vienen de donde pensamos, de los grandes creadores, sino a veces de la gente marginada, que también es talentosa, pero que está proponiendo cosas nuevas y que tardan mucho en llegar a estas salas de concierto. Dice la pregunta, en su libro dice que las innovaciones musicales casi siempre surgen de abajo hacia arriba, es decir, de afuera hacia adentro. Lo que al principio se rechaza, después simplemente se asimila y se incorpora como canon. Y aquí quiero hacer una acotación importante, me quedo ahí en canon y voy a comentarlo. Cuando yo tuve maestros en la Facultad de Bellas Artes, estos maestros eran amantes del rock y amantes del jazz. Si hubieran nacido 20 años atrás y las clases hubieran sido 20 años atrás, seguramente mis maestros hubieran sido amantes del bolero y amantes precisamente de la música romántica. Si nos hubiéramos ido más atrás, seguramente otro género hubiera sido lo que les hubiera gustado. Estoy diciendo algo así en general y no estoy tratando de ser exacto, pero quiero hacer mención del ejemplo. Es decir, los que fueron alumnos rebeldes, ¿sí? Alumnos rebeldes de la música, se apropiaron de un movimiento musical, después se convirtieron en maestros y son los que transmiten la música, pero ya como si fuera canon, ya como si fuera un estilo definido o ya con elementos técnicos ya diferenciados o que hacen diferente esa propuesta. Obviamente ellos no le van a dar cabida a las nuevas tendencias o a los nuevos movimientos que otros seres humanos están creando. Esos jóvenes van a tener que crecer, convertirse en los apropiados del nuevo concepto musical y luego ya después se van a convertir en los maestros de la siguiente generación para que la siguiente generación vuelva a hacer esa reinvención y retome un nuevo movimiento y así el ciclo se empieza a generar. Creo que esto es parte importante de lo que está mencionando el autor de este libro. Dice, después de domesticarlo, ¿cuándo empezó a sospechar que esto sucedía, que esto era así y qué descubrimientos confirmaron su hipótesis? Bueno, la respuesta del autor dice, nadie se ha sorprendido más que yo por lo que revelo en mi investigación. Hace más de 25 años comencé a investigar sobre la vida musical de la gente común. Los libros de historia de la música nos hablan de músicos contratados por reyes, por papas y por otras élites, pero yo quería saber qué canciones se escuchaban los que son pobres y los marginados, es decir, también tenían gustos musicales, pero cuál era la que compraban, cómo se divertían, qué cantaban. En el antiguo Egipto, ¿qué canciones cantaban las personas que construyeron las pirámides? Por ejemplo, en la antigüedad Grecia y Roma, ¿qué música hacían los esclavos? En la época medieval, ¿qué música era la popular entre los pueblos o las clases bajas? ¿Qué bailaban? Lo que descubrí para mi asombro es que las innovaciones musicales, y aquí viene el punto medular de la tesis de este hombre, las innovaciones musicales surgieron repetidamente en grupos pobres y marginados muchas décadas antes de que aparecieran en las élites gobernantes. Es decir, los nuevos estilos musicales surgieron de la base social, de la base de la sociedad y viajaron hacia arriba.
esta es una de las tendencias más poderosas y realmente poco comprendidas de la historia de la música. Bueno, con ese tema nos quedamos. La verdad es que está genial el libro. Vamos a buscar la manera de hacernos de ese material. Es verdaderamente muy interesante esta tesis. Voy a acabar con esta última. Dice, ¿qué ocurre en todas las artes? Y esto también es importante. Las otras formas de arte es muy diferente. Por ejemplo, alrededor de 500 personas que son muy adineradas, o sea, la lana, el dinero, determinan qué pintores y qué escultores están de moda. O sea, el precio del arte está determinado por gente que puede, que tiene y que le gusta y que lo compra. Y obviamente no lo compra en $2, lo compra en miles de dólares. ¿Sí? Y entonces eso hace que las obras de ciertos pintores se encarezcan. Pero eso lo determina la gente, si me permiten el término, que puede, la gente pudiente. Pero dice, miren nada más aquí la diferencia. Dice, la arquitectura siempre ha estado controlada por los ricos. Las tendencias literarias surgen de las universidades y los grandes centros culturales, pero la música es diferente. Una y otra vez surgen nuevos estilos musicales de los barrios bajos y pobres. Eso fue así durante todo el siglo XX, con el jazz, el reggae, el tango, la samba, el rock, el hip hop, el soul, el ragtime, el blues, el country y en otros estilos. Pero también fue así hace miles de años. Desde el comienzo de la historia registrada, los esclavos y los inmigrantes han tenido más influencia en la historia de la música que los ricos y los poderosos. Primero, a nadie le gusta la cumbia, empieza alguien a hacer el ritmo, lo empieza a popularizar, la gente pobre lo empieza a bailar, es baile para el pueblo. De repente los que son clase media, si me permiten el término, porque en esos momentos no existía o existió en otros tiempos, pero bueno, la clase que está entre los pudientes también la empiezan a adquirir. Entonces empiezan a adquirir gustos de los pobres y al rato ya son más personas y al rato los ricos, pues aunque no quieran, perdón, terminan por aprendiéndose las rolas y al rato en la fiesta de los verdaderamente pudientes pues se bailan también cumbias y salsas y rock y samba y tango, y entonces ahí se nota la influencia de la música. El artículo crece más, el artículo es muy largo, no quiero hacerlo muy extensivo, pero la verdad aquí me parecen los dos puntos medulares. Cómo la sociedad se impacta con la música, cómo desarrolla de la base, de la parte social baja, y cómo esta impacta hacia arriba. La música es una de las pocas de las bellas artes que realmente vienen de la base social, que vienen desde la gente que tiene sus propias influencias desde abajo hacia arriba. Bueno, pues continuamos. Esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, revolviendo los sentidos.